En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amigos, hermanos y hermanas, a su programa Viva y Eficaz. Ciertamente que la palabra de Dios es espíritu y vida. Eso es lo que dijo Jesús. Y es una palabra que produce fe en el corazón en el corazón del pecador, para que el pecador pueda ciertamente ser salvo por la fe en Jesucristo. Estamos estudiando el capítulo 7. Ya estamos al final de este capítulo, donde se destaca la incredulidad de los judíos respecto al ministerio de Jesús y a las palabras de Jesús cuando él afirmaba su procedencia del cielo y afirmaba su identidad con el Padre. Ellos manifestaron una gran incredulidad y se opusieron al Señor, y también buscaban la manera de impedir que el Señor manifestase su ministerio. Y había pues una gran oposición de parte de los dirigentes. Estos dirigentes habían enviado un grupo de personas que capturaran al Señor, unos alguaciles. Ellos vinieron de parte de los principales sacerdotes y de parte también de los fariseos. Y llegaron donde Jesús estaba predicando y enseñando. En el verso 45, el relato bíblico dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y luego ellos dijeron estas palabras en contra de los alguaciles y en contra del pueblo que sí había creído en Cristo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, porque Nicodemo era uno ciertamente de los dirigentes que había creído en Cristo. No solo Nicodemo, también se nos da el nombre de José de Arimatea, y no solamente esto, sino que muchos creyeron, pero de una manera anónima, de una manera secreta, porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Entonces Nicodemo les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de los que creían en Cristo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Todos asumían que Cristo había nacido en la provincia de Galilea, aunque nosotros tenemos el relato bíblico que nació en Judea y que nació
en Belén, según las profecías del Antiguo Testamento. Así que estaban confundidos respecto a la procedencia física de Jesucristo y no entendían ni comprendían la procedencia divina de Cristo. No entendían ni comprendían que Cristo era Dios, que había venido para tomar una forma humana, para humanarse y poder así expiar los pecados de todos los pecadores. Eso no lo entendieron, no lo comprendieron, había mucha ignorancia. Sin embargo, Cristo los remitía a las Escrituras. Les dijo, ¿a ustedes les parece que tienen la vida eterna en las Escrituras? Porque ciertamente al pueblo de Israel se le había concedido el enorme privilegio de ser depositarios de la palabra de Dios, de recibir la revelación divina a través de los profetas. Y se les concedió también plasmar, escribir estas profecías y esta revelación. Y por eso el Señor les dijo, a ustedes les parece que la vida eterna la tienen en las Escrituras. Entonces les dijo, escudriñad las Escrituras. Vean en las Escrituras que ciertamente ellas dan testimonio de mí, que yo soy el Mesías de ustedes, que yo estoy cumpliendo todas las profecías que ya fueron pronunciadas por los profetas. Pero ellos, como eran incrédulos y había un fuerte prejuicio, rechazo y odio contra Jesús, no siguieron el consejo del Señor, no escudriñaron las Escrituras, no constataron lo que Jesús decía de sí mismo citando las Escrituras. No siguieron el consejo del Señor. A priori, ellos decidieron que Cristo no era el Mesías. No se molestaron en ir a las Escrituras. Y por eso su incredulidad y sus prejuicios religiosos. Y entonces Nicodemo, al ver esa actitud totalmente negativa de rechazo respecto a Jesucristo, Nicodemo habla con ellos y les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo está diciendo, ustedes juzgan al Mesías. Ustedes ya establecieron que Jesús no es el Mesías y lo rechazan. Están juzgando de una manera errada. Hay que escucharlo si quieren ciertamente saber todo lo respecto a Jesús. Ustedes deben de escucharlo. Pero ¿qué le dijeron ellos a Nicodemo? Le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Asumían que Jesús había nacido en la provincia de Galilea, pero Jesús nació en la provincia de Judea, como estaba escrito. Pero nunca se molestaron en escudriñar todo lo referente al nacimiento, a la vida, a la procedencia de Jesucristo. Ellos sencillamente adoptaron una actitud de negligencia, de prejuicios, de odio, de rechazamiento a la persona de Jesús. Entonces, el argumento de ellos era este: ninguno de nosotros, los que somos dirigentes,
Ningún sacerdote ha creído en él. ¿Ve usted una de las razones más relevantes e importantes que incidieron para que Cristo fuera rechazado y que Cristo fuera odiado, juzgado y muerto en una cruz? Ellos sencillamente no creyeron en el Señor, aunque el Señor hizo los milagros y prodigios y sanidades y estableció estas acciones como señales, como evidencias de que Él es el Mesías. Recuerdan que Juan el Bautista estaba preso y mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús en ese momento hizo grandes milagros y luego habló con los emisarios que Juan había enviado y les dijo de que los ciegos ven, los cojos andan, los mancos son sanados, los enfermos son liberados y también los muertos son resucitados. Y luego el Señor dijo, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y estos emisarios de Juan regresaron a Juan contándoles estas cosas. El Señor, por medio de lo que Él hizo, sus palabras, su procedencia, su nacimiento, su vida impecable, sus milagros, sus prodigios, sus sanidades y las resurrecciones, estaba dando muestras de que Él era el Mesías y que Él era Dios manifestado en carne, hecho hombre. Pero los prejuicios religiosos eran tan fuertes y me imagino que detrás de todo esto también estaba el diablo, que ellos ciertamente no creyeron en el Señor. Al pasar al capítulo 8, se dice que Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, una mujer que la traían en una condición de humillación. Yo me imagino la angustia de esta mujer, y la pusieron en medio y le dijeron al Señor, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la piedra contra ella. E inclinándose otra vez el Señor hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, eran acusados por su propia conciencia y salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los más jóvenes, dicen otras versiones. Y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba allí en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo,
ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Este pasaje es sumamente importante porque enfatiza ciertamente la gracia de Dios. La Biblia declara que la ley vino por Moisés, pero que la gracia y la verdad vino por Jesucristo, se manifestó por Jesucristo. Jesucristo es el autor de la ley porque Él es Dios. Jesucristo le dio la ley al pueblo de Israel. Y nosotros sabemos, a medida que tenemos experiencia y que conocemos las Escrituras, que la ley fue dada al pueblo de Israel no para que el pueblo de Israel fuera salvo, sino para que el pueblo de Israel tuviera conocimiento de las cosas que son buenas y de las cosas que son malas. En una nación, en un conglomerado de seres humanos, en un grupo de personas, se requiere que se legislen leyes, principios, mandamientos para regir la vida de ese grupo de personas. En todos los países del mundo hay leyes. En casi todos los países del mundo hay una constitución, que son el conjunto de normas y de leyes para que ese país se rija. Pues Dios le dio un conjunto de leyes, de normas, de principios de vida al pueblo de Israel. Y Dios se lo dio cuando Dios estableció un pacto con Israel, llamado también el pacto de la ley, porque Dios estableció normas y principios de vida y leyes y estatutos para que el pueblo de Dios tuviera una guía, se organizara como nación y viviera de acuerdo a los principios de esas leyes. Pero nunca, amados hermanos y hermanas, la ley fue dada para que el pueblo de Israel fuera salvo. Sabemos nosotros que no hay nadie que pueda obedecer y cumplir las leyes establecidas por Dios, porque el hombre moralmente no es perfecto, tiene una naturaleza pecaminosa. Mañana vamos a hablar precisamente de las leyes, porque esta mujer está siendo acusada por los fariseos, por los escribas, por la dirigencia judía delante de Cristo para poder acusar a Cristo. En realidad no es tanto que iban a acusar a la mujer, sino tenderle una trampa al Señor. Así que mañana vamos a ver cómo Jesús trata con este grupo, cómo Jesús habla a este grupo que acusa a esta mujer y cómo Jesús les enseña a este grupo que ellos no son mejores que la mujer. Mañana vamos a hablar de estas cosas y yo los espero a usted para que hablemos de ello. Mientras tanto, Dios le bendiga, Dios le guarde y manifestemos el amor y la gracia de Jesucristo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.